Bueno, vamos a comenzar esta actividad. Les doy las buenas tardes a todos, siendo las 12:03. Espero que estén todos muy bien. Tenemos muchos inscriptos de diferentes partes del continente, así que estamos muy contentos. Esta actividad en nombre de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Les damos la bienvenida. Y esta actividad fue aprobada por el Honorable Consejo Directivo de nuestra Facultad de Odontología. Hemos invitado a los profesores René Panico y el profesor Eduardo Piemonte a que en el día de la fecha nos den esta conferencia sobre actualización en osteonecrosis por fármacos antirresortivos para el odontólogo general, aspectos preventivos, clínicos y terapéuticos. Vamos a rogar a todos que silencien los micrófonos para que la fluidez de los datos sea la correcta. Y también dos cositas a tener en cuenta. La primera, las preguntas, como van a ser dos mini conferencias de 45 minutos, todas las preguntas las vamos a hacer al finalizar ambas mini conferencias, para evitar que tener preguntas que se respondan en la siguiente conferencia. Y también a lo largo de toda la conferencia, en el chat encontrarán un link para que podamos generar los certificados de esta actividad. Entonces, me voy a presentar a los doctores. En primer lugar, vamos a presentar al profesor doctor Eduardo Piemonte. El doctor Eduardo Piemonte, por favor, si pueden silenciar el micrófono, estoy viendo dónde está el problema. El doctor Eduardo Piemonte es profesor adjunto de la Cátedra de Estomatología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. También es profesor asistente de la Cátedra de Medicina Bucal de la Universidad Católica de Córdoba. Es doctor en odontología. Es el presidente de la Sociedad Cordobesa de Estomatología. Y coautor y autor de múltiples artículos publicados en revistas de alto impacto en el ámbito de cáncer bucal y también de osteonecrosis mandibular asociado a fármacos antirresortivos. Y luego nos dará el cierre, la subsiguiente conferencia, el doctor René Panico. Él es profesor titular de la Cátedra de Estomatología A, de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor titular de la Cátedra de Medicina Bucal de la Universidad Católica de Córdoba. Es doctor en odontología. El doctor Panico es director del Departamento de Patología Bucal de nuestra Casa de Estudios. También es autor y coautor de diferentes trabajos de investigación y publicaciones en el ámbito de cáncer bucal y de osteonecrosis mandibular asociada a medicamentos. Así que, doctores, en nombre de la Escuela de Grado les agradecemos también estar aquí para compartir sus conocimientos, y vamos a comenzar con la presentación del doctor Piemonte. Buen día a todos. Muchas gracias, Gerardo, por tu presentación. Gracias a todos los asistentes. Y vamos a empezar de lleno entonces con la conferencia que nos ha reunido. Vamos a hablar de lo que se llama osteonecrosis de los maxilares asociada a medicamentos, que tiene fundamentalmente relación con medicamentos antirresortivos, aunque hay otra serie de medicamentos que también pueden generar este tipo de patología. ¿Qué es lo que estamos viendo últimamente en los consultorios odontológicos, en los servicios de medicina bucal? Un aumento, un incremento importante en la consulta de casos como estos que están observando, úlceras en mucosa bucal con exposición ósea, con distintos niveles de sintomatología, y que tienen en común que el paciente está bajo medicación, sobre todo antirresortiva. Estas osteonecrosis de los maxilares tienen numerosas causas. Las osteonecrosis no son una enfermedad totalmente nueva. Hay registros de montones de causas que los pueden producir, la mayoría de ellas muy poco frecuentes, salvo lo que sería la osteoradionecrosis, producida en pacientes por radioterapia de cabeza y cuello. Y en las últimas 2 décadas han aumentado estos casos de osteonecrosis asociadas a medicamentos, sobre todo bifosfonatos y adenosumab, y también a otros medicamentos que son sobre todo los antiangiogénicos. Esto es muy importante porque
nos está indicando que es una enfermedad relativamente nueva, y los primeros reportes fueron en el año 2003, fundamentalmente en pacientes con ácido zoledrónico y pamidronato para tratar lesiones en pacientes oncológicos. Fíjense que antes de la aparición de los bifosfonatos, ¿sí? Y del denosumab, los reportes o los papers de osteonecrosis eran bastante pocos, fíjense un total de 755, y cómo a partir del 2003 todo lo que se refiere a bifosfonatos ha hecho una explosión, digamos, de investigación. Y esto no es porque sí. Esto es porque es una enfermedad que está teniendo cada vez mayor incidencia en la población, a pesar de que hay alguna controversia en cuál es la verdadera frecuencia de esta enfermedad. ¿Qué es esta osteonecrosis de los maxilares? Es un efecto no deseado que puede ser severo en algunos casos y que es atribuible a la administración de los medicamentos antirresortivos y también antiangiogénicos, y a la combinación de estos con la infección del hueso. Por eso es una enfermedad multifactorial. ¿Qué es lo que vemos característicamente? Una necrosis del hueso que posteriormente queda expuesto, y con la falta de antecedentes de tratamiento de radiación en cabeza y cuello. Generalmente afecta al maxilar inferior, menos frecuente al superior, puede hacer maxilares e inclusive puede hacerlo de forma multicéntrica en uno o en ambos maxilares a la vez. Ahora bien, ¿cuáles son los medicamentos que están más relacionados a esta necrosis maxilares? Los bifosfonatos, sobre todo los que son nitrogenados, que son más potentes, acá se indica cuál sería la potencia relativa, y el denosumab, que es un medicamento muy diferente, es un anticuerpo monoclonal muy distinto a los bifosfonatos. Los medicamentos se utilizan fundamentalmente para tratar mieloma múltiple, evitar la destrucción ósea en el mieloma múltiple, tratar osteoporosis y osteopenia, tratar metástasis, controlar las metástasis óseas en cáncer de mama, de próstata y en toda otra serie de cánceres, y eventualmente también en otras enfermedades menos frecuentes como la enfermedad de Paget y la osteopetrosis, entre otras. No voy a profundizar mucho en los mecanismos de acción, ni dar demasiados cuadritos que hablen de los aspectos moleculares de los bifosfonatos, porque el objetivo de esto es darle una actualización, sobre todo clínica. Básicamente, recordar que estos bifosfonatos, esta medicación antirresortiva, inhiben a los osteoclastos, inclusive los pueden se llama la apoptosis, es decir, la destrucción de osteoclastos. Eso genera una reducción de la reabsorción ósea y termina alterando el balance entre la reabsorción y formación de hueso. Es decir, la formación de hueso aumenta lentamente, porque la reabsorción ha sido prácticamente eliminada en algunos casos. Los bifosfonatos tienen un depósito en el hueso, quedan depositados durante muchos años, por lo cual se considera que el efecto a nivel óseo es prácticamente irreversible, y como un efecto reversible disminuyen la cicatrización de la mucosa bucal, lo que podría también tener influencia sobre todo en la terapéutica de las osteonecrosis de los maxilares. Por otra parte, el denosumab es un medicamento que actúa por concentración plasmática, no por depósito en el hueso, y por eso sus efectos son más rápidos y también reversibles, lo que hace que los pacientes tengan que ser medicados a veces de por vida con el denosumab. Básicamente lo que hacen, como les explicaba, estos medicamentos es depositarse en el hueso, en el caso de los bifosfonatos, ir inhibiendo los osteoclastos, y permitir que los osteoblastos vayan generando más hueso, de manera que el hueso osteoporótico vaya lentamente convirtiéndose en un hueso más parecido al normal. Sin embargo, esto tiene una consecuencia negativa a nivel de los maxilares. También es importante conocer, aunque nosotros no vamos a indicar esta medicación, pero tenemos que conocer cuál es la posología de la medicación antirresortiva que se da habitualmente. Algunos cuestionan que se puede utilizar para osteopenia, pero cuando se lo indica para osteopenia, se utiliza generalmente bifosfonatos por vía oral durante 2 años, no más de ese tiempo.
Cuando es para osteoporosis, es la misma dosis durante 5 años, y los bifosfonatos por vía oral no están indicados en el tratamiento del cáncer. En cuanto al bifosfonato intravenoso, uno de los de mayor potencia, se puede indicar para osteoporosis solamente por 2 años, son 2 aplicaciones, una por año. Para osteopenia, perdón, para osteoporosis es durante 5 años, y para cáncer, fíjense cómo aumenta la dosis. Son 4 miligramos por mes durante los años que sea necesario, ¿sí? Pues no sabemos el paciente cuánto tiempo va a vivir. Es decir, la dosis prácticamente es 10 veces mayor que la que reciben los pacientes que tienen osteoporosis. Y en el caso del denosumab no está indicado para osteopenia, sí para osteoporosis, a razón de 60 miligramos cada 6 meses, que sube a 120 miligramos por mes en los pacientes con cáncer. Fíjense acá, no solamente es el doble de dosis cada vez que se aplica, sino que es 6 veces más frecuente, porque se hace todos los meses y no cada 6 meses. Esto tiene mucha importancia porque obviamente los pacientes que tienen cáncer reciben una dosis mucho mayor y el efecto en el hueso, por lo tanto, también es mucho mayor. Por otra parte, tenemos los medicamentos antiangiogénicos que se dan para controlar también las metástasis en pacientes con cáncer. Y cada vez hay más medicamentos de esto y cada vez la lista se agranda. Entonces, si nosotros, digamos, detectamos que el paciente tiene alguna de estas patologías, como tumores malignos, y toma alguno de estos medicamentos como parte del tratamiento, lo que podemos hacer es buscar si hay alguna referencia en la bibliografía científica a osteonecrosis de los maxilares. Sería muy largo poner ahora cuál es el efecto y cuáles son los antecedentes de cada uno de estos medicamentos, pero son de uso menos frecuente y de una frecuencia también menor en cuanto a la aparición de la osteonecrosis. Sin embargo, cuando se dan conjuntamente con los bifosfonatos, hacen un efecto conjunto en donde aumentan aún más el riesgo de osteonecrosis. ¿Cuáles son las causas que pueden también favorecer a la osteonecrosis, aparte de la medicación antirresortiva? Obviamente la quimioterapia en los pacientes con cáncer, el uso de corticoides, el tabaquismo, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Son las comorbilidades más frecuentes, aunque también hay un número importante de pacientes que no tienen reportadas comorbilidades. En cuanto a los factores locales, hay procedimientos quirúrgicos, sobre todo lo que es la extracción dentaria, todo tipo de infección de origen dentario, periapical, periodontal, periimplantar, inclusive la mala higiene, están reportadas como factores de riesgo para la osteonecrosis, el trauma protético, procedimientos no quirúrgicos con mucha menos frecuencia, pero pueden generar el disparo de la osteonecrosis, y también factores anatómicos, como puede ser, por ejemplo, tener crestas óseas delgadas, la línea oblicua interna, el maxilar inferior, y la presencia de torus y exostosis, que son sitios del hueso en donde normalmente la cortical ósea es más gruesa y hay menos espacios medulares, por lo tanto es más fácil o lleva menos tiempo para que ese sector del hueso se haga prácticamente compacto, esclerótico, más que en otros sectores del maxilar. Aún así, también hay varios casos en donde no se han identificado ningún factor local. La extracción dentaria es por lejos el factor local más frecuente, seguido por las infecciones de origen dental y el trauma protético, ¿sí? Todos los otros tienen una frecuencia mucho menor. Ahora, ¿por qué las extracciones son el factor local más frecuente? Y algunos dicen, bueno, es obvio porque esto genera una brecha que permite el contacto directo de los microorganismos en el hueso, pero tengamos también en cuenta que las extracciones son el tratamiento quizá más prevalente entre los pacientes afectados. Es mucho más frecuente que sea una extracción que una cirugía periodontal, por ejemplo. También las condiciones de profilaxis son diferentes a otros procedimientos quirúrgicos. Normalmente los cuidados para colocar un implante son mucho más estrictos que para hacer una extracción, sobre todo si se hace en algún lugar donde no existen muchos recursos. Y otro punto importante es cuál es la causa de las extracciones.
¿sí? Tengamos en cuenta que muchos pacientes con osteonecrosis tenían infecciones periapicales y periodontales. Hay casos inclusive en que la enfermedad periodontal es más frecuente que la extracción como causa de osteonecrosis, pero sobre todo tengamos en cuenta que la infección periapical o periodontal son las causas de las extracciones y son la verdadera causa de la osteonecrosis, ¿sí? Porque si no tuviéramos esa infección periapical o periodontal, la extracción no sería necesaria. También hay que tener en cuenta que muchas extracciones dentarias asociadas a osteonecrosis no son en realidad su causa, sino que son la consecuencia de una osteonecrosis no diagnóstica. Es decir, se produce la osteonecrosis por la infección periapical o periodontal, se producen los síntomas en ese elemento dentario y se hace la extracción sin saber que ahí ya está instalada una osteonecrosis. Ahora, ¿por qué no todos los pacientes que toman esta medicación hacen la osteonecrosis? Obviamente que hay varios factores, como dijimos, esto es multifactorial, depende de cuál sea la medicación, con su dosis, tiempo y vía de administración, depende también del área del maxilar que estemos hablando, que varía en la vascularización y en los procesos de remodelación, también varían las comorbilidades y la polimedicación que puede tener el paciente. Y en cuanto a lo local, varían también los tipos de procedimientos odontológicos, si hay o no infección dentaria y si hay úlceras por trauma. Todos estos elementos actúan también debido a que hay una gran proximidad a los maxilares, es decir, el espesor de tejido que tiene que atravesar los microorganismos es muy pequeño comparado con los otros huesos del cuerpo humano. Y cuando se unen esta esclerosis en el hueso con la infección ósea, se produce entonces la osteonecrosis de los maxilares. ¿Sí? También otro hecho importante es que la infección dentaria acelera los procesos de remodelación ósea y eso también facilita que se haga una esclerosis más marcada en zonas donde hay infección previa. ¿Cuándo vamos a sospechar entonces de osteonecrosis? Hay ciertos criterios de diagnóstico. Obviamente, el paciente tiene que estar o haber estado bajo medicación antirresortiva o antiangiogénica, que eso generalmente lo sabemos con la anamnesis, pero idealmente tenemos que pedir un informe médico para saber exactamente qué dosis y cuánto tiempo recibió el paciente esa medicación. Tiene que haber hueso expuesto o una fístula en la cavidad bucal que no ocurre en 8 semanas después de su identificación clínica. Esto lo verificamos clínicamente y preguntando el tiempo de evolución. Y también es importante considerar alternativas de diagnóstico que puedan también producir hueso expuesto o fístulas. En este aspecto, este criterio es algo, para mí en este momento, algo controversial, porque con lo que ya se sabe de osteonecrosis, probablemente no sea necesario esperar 8 semanas para hacer un diagnóstico de osteonecrosis. Creo que esto es algo que la comunidad que trata el tema debiera revisar. También el paciente no tiene que haber recibido radioterapia en la región craneofacial, porque esto nos orientaría a un diagnóstico de osteoradionecrosis y es fácil de indagar en la anamnesis. Y no tiene que tener enfermedades malignas o metástasis en los maxilares, para lo cual también hay que indagar los antecedentes patológicos y considerar alternativas de diagnóstico. De acuerdo a cómo se reúnan estos criterios, se estadifica luego al paciente, ya sea en riesgo, estadio 0, 1, 2 y 3. El paciente que está en riesgo es el que tiene la medicación antirresortiva antiangiogénica, pero no tiene ninguna de estas otras características. El paciente que está en estadio 0 es un paciente que, además de la medicación, tiene hallazgos radiográficos y alteraciones radiográficas que ya las vamos a ver más adelante, y síntomas inespecíficos como dolor en algún sector del hueso. Si sumamos que hay hueso alveolar expuesto y necrótico y que hay fístulas sin dolor, sería un estadio 1. Si además de esto hay infección y dolor y drenaje de pus, pasamos a un estadio 2. Y si el daño va más allá del hueso alveolar y la mucosa bucal, afectando, por ejemplo, la base
del cuerpo mandibular, afectando seno maxilar, con fístulas extraorales, ya pasamos a un estadio 3. ¿Qué importancia tiene estadificar? Fundamentalmente nos orienta hacia el tipo de tratamiento que va a recibir el paciente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en un paciente que relata una molestia, un cierto dolor al usar la prótesis en sector superior, en el sector maxilar, vemos un ligero enrojecimiento y vemos también acá una zona en donde hay una mayor condensación del hueso, donde persisten los alvéolos post-extracción durante más tiempo de lo esperado. Esas son características propias de la esclerosis que producen los bifosfonatos a nivel óseo. En otros casos podemos ver también estas zonas inflamadas. No, si bien acá hay unas depresiones, no se alcanzó a detectar fístulas, se observa una rarefacción ósea. Fíjense acá cómo han persistido algunas corticales del alvéolo post-extracción varios meses después. Y esto también sería un estadio 0. Sí, fíjense, este es muy parecido al anterior, nada más que acá ya hay fístulas. Entonces es un estadio 1. En este otro caso, observan acá en la radiografía, le vamos a dar con más aumento. Fíjense la esclerosis que hay en estos sectores, un hueso totalmente compacto, sin ningún espacio nebular. Fíjense las corticales del maxilar. Y acá les voy a marcar esto. La paciente recibió alendronato bioral por 15 años, 3 veces más que el tiempo recomendado. Por supuesto que esto lo tiene que evaluar el médico y a veces es necesario dar más años, pero muchas veces los pacientes siguen con la medicación sin el control médico del profesional idóneo, del profesional que realmente sabe del tema. En este caso, se observan estos aumentos de volumen por vestibular y por lingual, con fístula, sin supuración, y donde probablemente la prótesis removible y una cresta ósea estrecha han tenido también que ver en la aparición de esta osteonecrosis. Otro caso de estadio 1, fíjense acá la exposición del hueso, prácticamente nada de eritema alrededor, no hay signos claros de infección, también un estadio 1. Acá, fíjense en la radiografía, una pérdida del tejido óseo, post-extracción, tratado con ivandronato por osteopenia durante 6 años, cuando debiera haber sido durante 2 años. Inclusive se opera el recomendado para osteoporosis. Y acá podemos observar la presencia de fístulas y la paciente relataba tener dolor y supuración en ese sector. Acá pueden observar también una reacción inflamatoria mucho más marcada y el paciente relata dolor, esos son signos de infección. Acá en la tomografía se observa cómo se va delimitando un secuestro óseo. Esto constituye un estadio 2. Como dijimos, las lesiones pueden ser multicéntricas, en donde acá podemos observar a nivel óseo la formación de un secuestro de un gran tamaño y otro un poquito más pequeño en el sector izquierdo. Se observan, fíjense, la persistencia de las corticales alveolares, zonas de mucha condensación de hueso, de esclerosis bien marcada. Fíjense acá en el sector maxilar inferior cómo se ha perdido todo el aspecto de la zona medular del hueso, cómo el maxilar superior está mucho más denso de lo que habitualmente se ve en una radiografía panorámica. Es una paciente, bueno, más complicada, que tenía osteoporosis, artritis reumatoidea, que tomaba alendronato, que luego pasó a denosumab, que además tenía metotrexato por la artritis, casos en donde no se puede modificar la medicación, entonces hay que tratar de solucionar el problema del paciente sin alterar la medicación sistémica. En este otro caso, una paciente también, alendronato por vía oral, 15 años, sin control médico. El médico de la paciente se murió a los 2 años de iniciar el tratamiento y siguió pidiendo recetas a otros médicos que se las siguieron haciendo durante 15 años. Y nunca más volvió al especialista que le controlaba la osteoporosis. Y acá este secuestro óseo,
que vemos clínicamente con movilidad ya, en la radiografía vemos que está afectando el piso del seno maxilar, por lo tanto ya sería un estadio 3. También fíjense acá en el maxilar inferior toda la condensación del hueso, el ensanchamiento del ligamento periodontal. Esos son signos también característicos en estos pacientes que tienen osteonecrosis. Y esta lesión extensa en un paciente con cáncer, que ha hecho una fístula extraoral, pueden observar en la radiografía toda la esclerosis del hueso, en la zona que luego ha quedado expuesta. Esto también es un estadio 3 porque tiene ya una fístula extraoral. Como les dije, es muy importante hacer diagnóstico diferencial. No todas las exposiciones de hueso son osteonecrosis. Puede haber infecciones odontogénicas o complicaciones quirúrgicas que generan exposición de hueso, algunas como por ejemplo esta que son muy circunstanciales que curan rápidamente. Podemos verla en periodontitis ulceronecrotizante en pacientes HIV positivos, en alguna osteomielitis, en mucormicosis como en este caso, que es una infección micótica muy grave, que puede afectar seno maxilar y afectar luego al hueso maxilar y a los elementos dentarios. Puede haber carcinomas de células escamosas, como es este caso, una lesión, fíjense, con bordes vegetantes y que se extiende hasta piso de boca y cara ventral de lengua. Puede haber linfomas, como son estas erosiones con exposición ósea, como en este otro caso. Puede haber también tumores metastásicos y a veces algunos tumores intraóseos que son visibles radiográficamente. Tengamos en cuenta que las infecciones de origen pulpar y periodontal, normalmente en un paciente que no toma estas medicaciones, son delimitadas por la reabsorción ósea. Es decir, la reabsorción ósea es como una respuesta del organismo que permite contener el daño en el hueso. Cuando se utiliza esta medicación, se pierde la capacidad de reabsorber el hueso, por lo tanto el organismo no puede eliminar ese hueso infectado, que queda como reservorio de microorganismos y facilita la extensión de la infección. Por lo tanto, ya lo que van a ver con el doctor Pánico, el tratamiento tiene como objetivo eliminar el hueso infectado. ¿Cómo vamos con el tiempo, Gerardo? ¿Estamos? Media hora. Bueno. ¿Cómo hacemos entonces para prevenirlo? ¿Sí? Para prevenirlo, siempre cuando hablamos de prevención, tenemos que pensar que hay algún riesgo. ¿Sí? Es decir, cómo percibimos el riesgo y por lo tanto, qué tan importante es establecer mecanismos de prevención. Y a lo que a nosotros nos interesa es saber cuál es el riesgo de osteonecrosis a lo largo de la vida del paciente. Porque son pacientes que si tomaron bifosfonatos, sus efectos van a durar muchos años, y si toman denosumab probablemente lo tengan que tomar de por vida o durante un periodo muy prolongado. Entonces lo que nosotros necesitamos saber es una medida epidemiológica que se llama incidencia acumulada. Los estudios que no expresan incidencia acumulada no son los más adecuados para responder a esta pregunta. Normalmente los médicos analizan el riesgo según el consumo de medicación antirresortiva, es decir, teniendo el riesgo de fracturas en los pacientes con osteoporosis, que afecta o que podría afectar más o menos el 40%, si comparamos esto con un 1 o 2% de riesgo de osteonecrosis en los pacientes con osteoporosis, evidentemente que está justificado el uso de esta medicación, ni hablar en los pacientes que tienen metástasis óseas, que el 100% de ellos van a tener complicaciones, frente a un 10, 20 o 30% Listo, ya está, gracias. de los pacientes que están con metástasis tratados con antirresórticos. Pero este análisis a nosotros no nos permite identificar el riesgo en el consultorio odontológico, porque es cuando el paciente va a recibir un tratamiento dental o ya tiene un problema, alguna infección de origen dental. Este riesgo, de acuerdo a la medicación, ha sido estudiado sobre todo en un paper muy conocido, que es un position paper de la Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial, que dice que para osteoporosis el riesgo es bajísimo, es menos del 0,05, del 0,02% o 0,3% para el denosumab, y que es un riesgo variable para los pacientes con cáncer. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con este paper? Generalmente
para osteoporosis utiliza ensayos clínicos controlados que se desarrollaron para analizar la eficacia y seguridad de los bifosfonatos, algunos de ellos previos a 2003, cuando todavía no se conocía, no se había descrito la osteonecrosis, algunos no tienen una valoración bucal específica, y sobre todo tienen una menor dosis de medicación antirresortiva, que es lo que luego se da a los pacientes. En los pacientes oncológicos, estos ensayos clínicos controlados en los que se basa el paper, excluyeron a los pacientes con comorbilidades, es decir, solamente incluyeron a los pacientes que tenían mejor estado sistémico, que son los que tienen menos riesgo. Y además todos los pacientes tienen suplemento de calcio y vitamina D, que es algo que no se da frecuentemente a todos los pacientes. Normalmente el seguimiento es entre 2 a 4 años, en todos estos estudios que basaron este resultado, que es el periodo de bajo riesgo, porque el alto riesgo es a partir de los 2 a 4 años de la medicación. Es decir, nos están informando cuál sería el riesgo mínimo, no cuál sería el riesgo real. Tampoco incluyen el estadio 0, que es una incorporación reciente en la estadificación, y no expresan incidencia acumulada sino una tasa anual. Es decir, te dicen cuánto hay en el año, ¿sí? No cuánto hay a lo largo de la vida del paciente. ¿Qué es lo que nosotros como odontólogos necesitamos saber? ¿Cuál es el riesgo multifactorial? Utilizando la medicación antirresortiva y el factor dental. Estos estudios que dan reportes bajos de frecuencia para osteoporosis y variables para cáncer, están hechos con estudios prospectivos, en donde hay protocolos específicos de atención odontológica, donde se excluyen casos previos de osteonecrosis, por lo tanto la frecuencia va a bajar. Nos informan de incidencia acumulada ideal. ¿Qué es esto de incidencia acumulada ideal? Es lo que podemos conseguir en condiciones especiales. Si cuando lo cuidamos mucho al paciente, esto sería el mejor resultado posible. Y acá nos informa que para pacientes oncológicos sería del 3,2% y para pacientes con osteoporosis del 0,15%. ¿Por qué? Porque son estudios en donde se hacen las extracciones con alveolectomía, con el uso de plasma rico en fibrina, con cierre por primera intención, es decir, con protocolos muy cuidadosos, muy específicos, que no es lo que sucede habitualmente con todos los pacientes. Lo que sucede con todos los pacientes es lo que llamamos un riesgo multifactorial con una incidencia acumulada real, que se obtiene a través de lo que se llaman cohortes retrospectivas, es decir, averiguando qué es lo que pasó en un grupo de pacientes que fueron tratados con esta medicación sin protocolos específicos de tratamiento dental. Y acá vemos que los porcentajes aumentan, ya estamos del 5% para arriba en los pacientes oncológicos, llegando inclusive hasta el 16%. Y en algunos casos, en otros estudios, llega hasta el 23% a los 5 años de seguimiento. ¿Sí? Fíjense acá cómo se ve, esto también es importante, si bien se va un poquito del tema que estamos hablando, cuando se hace la extracción dentaria, el riesgo de la incidencia acumulada es menor, y cuando no se hace extracción dentaria y hay dientes infectados, el riesgo es mayor. Y esto diluye un poco el argumento de que no hay que hacer extracciones en los pacientes con osteonecrosis. Hay que hacerlas si hay infección, porque no hacer habiendo infección genera más riesgo. Por supuesto que también hay alternativas, se puede hacer endodoncia, pero obviamente eso se evalúa caso por caso. Tomando una serie de papers que informan incidencia acumulada de osteonecrosis en pacientes que fueron sometidos a extracciones dentales, puede hacer un análisis que he tratado de marcarlo con colores. Fíjense que acá cada color corresponde a muy frecuente, frecuente, infrecuente o raro y muy raro. Las dos últimas columnas corresponden a lo que informa el famoso position paper, en donde nos dice que para las osteoporosis la incidencia de la frecuencia de osteonecrosis es rara o muy rara y es infrecuente cuando se hace con denosumab, y que aumenta un poco cuando se hacen extracciones dentarias. Sin embargo, cuando analizamos
papers que hablan de incidencia acumulada, que es el parámetro correcto, ya no dice que es muy raro o raro, sino que es infrecuente, es decir, es más frecuente que lo que dice el position paper. Y también aumenta cuando se hacen extracciones dentales. En el position paper nos informa que para los pacientes con cáncer el rango es muy variable, porque acá no discrimina mucho cuáles son las condiciones en las que se ha hecho el tratamiento, y que aumenta el riesgo cuando se hacen extracciones dentarias. Cuando analizamos los papers que estudian incidencia acumulada, vemos que en los pacientes con cáncer la osteonecrosis es frecuente, e inclusive puede llegar a ser muy frecuente, y cuando se hacen extracciones dentarias es generalmente muy frecuente el riesgo, ¿sí? Ahora, si nosotros empezamos a hacer las extracciones con controles dentales previos, al inicio de la medicación, con un protocolo de extracciones más cuidado, e inclusive con el uso de plasma rico en fibrina, vemos que gradualmente los riesgos van disminuyendo, alguna excepción inexplicable en ese caso, pero vemos también acá que en osteoporosis, e inclusive en los pacientes por cáncer, podemos llegar a tener un porcentaje sumamente bajo de casos de osteonecrosis, hechos, como les dije, con un protocolo muy cuidadoso, que esto ya se los va a explicar el doctor Pánico. Existen otros medios para predecir el riesgo de osteonecrosis. Durante mucho tiempo se intentó utilizar algún biomarcador, sobre todo lo que se llama el CTX beta crosslab, pero la verdad es que ninguno de estos biomarcadores permite sensibilidad y especificidad suficiente para usar como indicador de pronóstico de osteonecrosis. El diagnóstico por imágenes no solamente es necesario para analizar el caso y para programar el tratamiento, sino que los cambios radiográficos sí pueden indicar algo de riesgo. Lo que veíamos en uno de los casos mostrados anteriormente, si hay lesiones radiopacas como aumento de la densidad ósea, esclerosis focal o difusa, engrosamiento de corticales, persistencia de corticales alveolares, varios meses después de la extracción, o si persisten los alvéolos, o si se estrechan los conductos neurovasculares, o si se ensancha el ligamento periodontal, como vemos acá en este caso, ni hablar si hay osteólisis, perforaciones y fracturas, que esto es lo que se ve ya en osteonecrosis ya producidas, ¿no? Ya presentes. Pero todos los otros cambios se pueden ver en pacientes que no han desarrollado todavía osteonecrosis y que pueden estar, como dice este paper, relacionados con el riesgo. Y por lo tanto, antes de iniciar un tratamiento invasivo o antes de iniciar cualquier tratamiento en pacientes con esta medicación, necesitamos al menos una radiografía panorámica para poder ver el efecto que ha generado la medicación a nivel óseo. La tomografía es más útil todavía para el análisis tridimensional de los secuestros de hueso, pero no son tan útiles para indicar el riesgo de que aparezca osteonecrosis. En la revista del Colegio Odontológico de Córdoba hemos publicado hace poquito un paper donde hemos hecho este grafiquito que puede ser útil para el odontólogo general, para evaluar cuál es el riesgo del paciente. Siguiendo esta grilla de preguntas, podemos ver que si el paciente tiene cáncer, tiene bifosfonatos de alta potencia de denosumab, tiene más de 3 años de bifosfonatos de baja potencia, tiene hallazgos compatibles radiográficamente con osteonecrosis, tiene comorbilidades asociadas con osteonecrosis, es un paciente de muy alto riesgo o de alto riesgo. Y si tiene un estado bucal deficiente y no tiene todos los otros, es de alto riesgo, pero modificable, porque el odontólogo ahí puede corregir este problema de estado bucal deficiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer en los pacientes que están tomando medicamentos? ¿Cómo podemos prevenir efectivamente este tipo de enfermedad? Es muy importante el tratamiento odontológico previo. Los pacientes que tienen esta medicación, pacientes oncológicos, cuando no se hizo un tratamiento odontológico previo, la osteonecrosis superó el 30%, y en los que tuvieron un tratamiento odontológico previo no se pasó el 10%. Es decir,
Es muy importante la diferencia cuando se acondiciona la boca antes de iniciar el tratamiento antirresortivo. En cuanto a los tratamientos odontológicos no quirúrgicos, es importante la terapia periodontal minuciosa, cada 4 meses, siempre bajo antibiótico-terapia, con control químico de placa bacteriana, preferentemente con anestesia sin vasoconstrictor. Si se hace aislamiento absoluto, utilizar clamps que no lesionen los tejidos bucales, que son los que tienen este perfil, estos no, porque son los que generan retracción gingival, y en endodoncia no sobrepasar longitud de trabajo ni sobreobturar. Estas son, lo que está marcado en blanco son recomendaciones que por lógica se aplican. En cambio, esto que está en amarillo es algo que ya está comprobado con estudios científicos que disminuye el riesgo. En lo que respecta a prótesis removibles, lo que es importante es minimizar la presión y evitar úlceras, para los cuales es conveniente seguir toda esta lista de cuidados, que es hacer cubeta individual con impresión funcional, controlar sobre extensión de flancos, bloquear zonas retentivas, aliviar crestas filosas y línea milioidea, reducir la tabla oclusal, reducir overbite. Si se hacen prótesis completas, usar dientes no anatómicos. Y si se hacen prótesis parciales, las coronas telescópicas generan una retención con menor transmisión de soporte de la mucosa. Y si fuera posible, la base protética con material resiliente. Al instalar la prótesis, controlar la sobrecompresión, indicarle al paciente que use la prótesis el menor tiempo posible, explicarle una correcta higiene mecánica y química, explicarle también que consulte inmediatamente ante cualquier dolor y hacer un control cada 4 meses. En prótesis inmediatas o heredo de dientes hay que hacer los mismos cuidados de los que hemos mencionado en esta diapositiva y en la anterior. Cuando se hace prótesis fija, tallar márgenes supragingivales y el tallado de impresión bajo profilaxia antibiótica y control químico de biofilm. La gran pregunta que se hace a veces es ¿qué pasa con los implantes? ¿Se pueden hacer implantes? ¿Qué riesgo hay para los implantes? O que no es lo mismo que riesgo hay para el paciente. El riesgo para el implante es que no se osseointegre. En los pacientes que toman bifosfonatos para osteoporosis, los implantes se osseointegran, ¿sí? Es decir, no hay riesgo de osseointegración, de fracaso de la osseointegración. Sin embargo, no hay datos suficientes, porque hay muy pocos estudios, en pacientes que toman denosumab o en pacientes que toman bifosfonatos por cáncer. La cantidad de estudios que hay no alcanza para tener una conclusión realmente confiable. Ahora, ¿cuál es el riesgo para el paciente? El riesgo que haya osteonecrosis. En pacientes que toman bifosfonatos por osteoporosis, el riesgo es bajo, y en los otros pacientes el riesgo es alto. Por lo cual, no es aconsejado hacer implantes, salvo en los pacientes que toman bifosfonatos para osteoporosis. También se ha encontrado que la osteonecrosis asociada a implantes generalmente aparecen meses o años después de la osseointegración, más bien asociados a perimplantitis o a alteraciones por la carga protética y no tanto a la cirugía de los implantes, aunque sí hay algunos casos que la cirugía es la disparadora de la osteonecrosis en los implantes. Cuando el paciente tiene más de 3 años de bifosfonatos, cuando hay corticoterapia y cuando es en la zona posterior de la mandíbula, el riesgo es mayor. Y tengamos en cuenta también que una periimplantitis refractaria al tratamiento convencional debe considerarse una osteonecrosis en pacientes que toman medicación antirresortiva y hacer el tratamiento en consecuencia. Por lo tanto, ¿cuáles son los requisitos seguros para hacer implantes dentales y procedimientos regenerativos en pacientes con riesgo de osteonecrosis? Es que el paciente tenga tratamiento para osteoporosis o osteopenia con bifosfonatos por vía oral durante menos de 3 años, que no tenga comorbilidades ni polimedicación asociada a osteonecrosis, que no tenga infección local próxima al implante, eso hay que hacerlo para cualquier paciente en que se va a colocar implante en realidad, y que no tenga síntomas y signos clínicos o radiográficos compatibles con osteonecrosis. Y un consentimiento informado, bien completo, bien prolijo, no solamente como un resguardo legal, sino también para que el paciente sepa a qué se está exponiendo. Por supuesto que hay muchos pacientes a los que se le han hecho implantes
desconociendo la medicación o desestimando el riesgo de la medicación, y esos implantes han funcionado perfectamente, siguen funcionando perfectamente y probablemente lo sigan haciendo. Esto no es una relación directa. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de probabilidad, de que hay más casos de osteonecrosis cuando se hace un procedimiento definido, no que se va a producir siempre. Ahora, si ustedes ven el hueso, por ejemplo, en esta paciente, una paciente que tomó alendronato por 3 años con osteoporosis y 5 comorbilidades, y este paciente con ivandronato 15 años, que tiene comorbilidades, en donde pueden ver un hueso quizá más denso que lo normal, respecto a un hueso totalmente esclerótico, obviamente que pensar de colocar un implante en este hueso sería un riesgo muy alto, y en este caso, obviamente que sería quizá algo razonable. Este grafiquito, ya para ir cerrando, está presente también en este último artículo que publicamos en la revista del Colegio Odontológico. Es una guía que les puede servir al odontólogo general como para saber cuándo puede o no hacer y en qué condiciones hacer cada tipo de tratamiento. Lo que sí es importante destacar acá, que en los pacientes con cáncer o con bifosfonatos de alta potencia, denosumab, para osteoporosis, no está recomendado los procesos regenerativos y los implantes, que todos los otros procedimientos están indicados, sobre todo si el objetivo de esos tratamientos es prevenir o eliminar infecciones, y lo que sirve para disminuir el riesgo, lo que está en amarillito, tiene que hacerse bajo normas específicas de cuidado, que son las que yo les mostré anteriormente. Es decir, la mayoría de los tratamientos que se hacen en estos pacientes debe hacerse con cuidados especiales. Y debe darse mucha importancia, sobre todo, a la terapia periodontal básica y a la endodoncia operatoria, que son las especialidades, las metodologías que nos permiten prevenir las infecciones. Para cerrar esto, tengamos en cuenta que las claves para la prevención dependen en parte del médico prescriptor. Por supuesto, hacer el tratamiento correctamente del paciente, indicar bien la medicación, hacer un seguimiento, controlar las comorbilidades, pero por sobre todo, nosotros necesitamos convencer a los médicos, enseñar a los médicos que deben derivar estos pacientes para un tratamiento odontológico previo, porque eso es una de las medidas más efectivas para prevenir la enfermedad. Y en cuanto al odontólogo, aparte de hacer una análisis minuciosa para detectar cuáles son los pacientes en riesgo, identificar las comorbilidades y solicitar un informe al médico para saber realmente cuál es la dosis que ha recibido el paciente, el rol nuestro es planificar y ejecutar el tratamiento según las evidencias y recomendaciones que aquí se han expuesto. Así que bueno, agradezco la oportunidad entonces a la Escuela de Posgrado por haber podido compartir esta información con todos los colegas. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, en donde el doctor Pánico nos va a hablar ya de tratamiento de la osteonecrosis y de el protocolo específico para extracciones dentarias en pacientes en riesgo. Bueno, perfecto, muchas gracias, doctor. Doctor Pánico, si quiere comenzar a compartir. Recordemos que las preguntas las vamos a hacer al finalizar. Yo les voy anotando, cuando terminen las dos exposiciones, comenzamos a contestar todas las dudas que haya. Perfecto. ¿Está bien ahí? Perfecto. Perfecto. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Bueno, es una situación que se ha hecho costumbre esto de la virtualidad y hacerlo por estas plataformas. Yo sigo extrañando las presenciales, pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? Esto de poder contactarnos con otros profesionales de otros países o de otras zonas del país. En un país tan grande como la Argentina, la verdad que está bueno que todos puedan tener la oportunidad de conocer esta patología que evidentemente nosotros estamos viendo que en los últimos 6 años aproximadamente
tenemos una derivación y un aumento en los casos que van incrementándose año a año, y que sobre todo se exacerbó o se empeoró cuando fue pospandemia, ¿no? Mucha gente durante la pandemia no consultó de muchas enfermedades, y dentro de esas también todas las enfermedades de la cavidad oral. Entonces, un paciente que por ahí tenía alguna exposición ósea o que tenía algún riesgo, no hacía su consulta a tiempo. Entonces, bueno, eso generó un aumento importante en los casos. La verdad que, bueno, yo tengo que agradecer, por supuesto, a todo el equipo docente de la cátedra, a Gerardo que nos invitó, a Eduardo que compartir con él siempre es un placer. La cátedra es un equipo que trabaja, y cuando el posgrado nos invitó para esta conferencia me pareció que realmente era muy interesante, porque es la realidad que está viviendo el odontólogo general, y quizás otras lesiones estomatológicas no las ve tanto o no lo son de mucha consulta, pero estos pacientes con esta medicación es muy importante que el odontólogo general sepa que en todos los pacientes que van a venir a nuestra consulta, cuando hacemos la ficha o la historia clínica, lo que hagamos en nuestra institución que trabajemos, ya sea el consultorio, el hospital, lo que sea, nunca podemos dejar de preguntar todos los factores sistémicos que tiene el paciente, y preguntar específicamente si tiene o no, o ha consumido o no, este tipo de medicación. Uno de los problemas es que generalmente estos pacientes son pacientes mayores, y quizás desconocen que lo han tomado, no se acuerdan. Entonces, esto es una situación muy importante, hacer una buena anamnesis. Quizás muchas veces hasta hay que conectarse con su médico de cabecera para preguntar, si no, que nos confirmen si ha recibido o no la medicación, antes de que hagamos alguna intervención de tipo odontológica. Pero no por una cuestión, como dijo Eduardo, legal, sino por una cuestión de prevención de futuras lesiones que pueda tener el paciente. Entonces, un poco, nosotros vamos a mostrar lo que hemos aprendido, porque nosotros tuvimos que aprender de esta patología y aprender cómo tratar de resolverla, que fue todo un proceso de crecimiento lento que fuimos haciendo con los años. Algunas cosas que ya dijo Eduardo, yo no las voy a repetir mucho, pero bueno, muchas veces el paciente viene con síntomas muy diversos, ¿no? Bueno, cuando viene con una exposición ósea es muy visible para nosotros. Ver el pedazo de hueso que está expuesto al medio bucal no es normal. Pero algunas veces puede sentir mal gusto, y eso muchas veces puede darse por estas infecciones que tiene recurrentes y que todavía no tiene el hueso expuesto. Puede haber fístulas, y sobre todo no fístulas en donde haya elementos dentarios. Entonces vos ves un sector desdentado y que tiene bocas de fístula, lo cual uno inmediatamente haría una placa periapical para saber si hay algún resto radicular, y se encuentra que no lo hay. Entonces eso ya nos confunde. En los peores de los casos, una fractura espontánea del paciente, que son los casos más avanzados. Pero también puede venir con dolor, con movilidad dentaria y cambios neurológicos, sobre todo a nivel del nervio dentario, ¿no? Muchas veces siente como una sensibilidad que no la puede describir con mucha claridad. Radiográficamente también las vimos, ¿no? Y a mí me llama la atención muchas veces que cuando uno manda a hacer un estudio radiográfico, viene el informe, que yo siempre os leo los informes, pero no dejo de ver la placa. Muchas veces los informes que nos mandan no son correctos, porque quizás la persona que está viendo la radiografía, sobre todo las panorámicas, no observa estos cambios mínimos que pueden presentar un paciente con una osteonecrosis. Entonces, o con alguna intoxicación por la medicación. Entonces, recordar esto, ¿no? Los lechos alveolares con la cortical que se mantienen en una zona donde ha sido extraído hace muchos años, y sin embargo aparece esa hipercaptación en la zona de los alveolos. Bueno, acá se puede ver cómo hay un secuestro, y fíjense en esta tomografía, del lado donde está la enfermedad, una hipercaptación, una hipercondensación o una esclerosis ósea evidente, lo cual habla que esto es enfermedad, y en este caso tengo la cortical y la medular. O sea, ahí nos está diciendo que hay un cambio en la imagen, tanto radiográfica como tomográfica. Nosotros consideramos que la imagen radiográfica es fundamental para estadificar y para poder empezar el tratamiento de un paciente. Entonces, todo paciente debe
que ha recibido esta medicación debe pedírsele una radiografía panorámica, como no es obligación pedir una tomografía. Eso ya es en los casos más avanzados. La radiografía demuestra muchas cosas y quizás más que una tomografía. Este es un estadio 0, perdón, que ya lo mostramos rápidamente, en donde no hay compromiso óseo expuesto. Este es un estadio 1, donde ya aparece el hueso expuesto, eso ya lo habló Eduardo. Estadio 2, en donde está el hueso expuesto y va acompañado de supuración, y este estadio es uno de los más frecuentes, porque obviamente que un hueso cuando se expone, lo más frecuente es que esté con una infección. Y en este caso podemos ver cómo se empieza a enuclear el secuestro óseo y cómo se empieza a marcar la cortical de condensación. Pero hay todo un hueso esclerótico muy importante que rodea a la zona del secuestro. Este es un estadio 3, el estadio 3 son los casos más complejos, en donde no solamente hay lesiones bucales, sino que ya puede haber lesiones que son fístulas cutáneas o fístulas antrales, a seno o a fosa nasal. En cuanto a la frecuencia, es mucho más frecuente que nosotros nos llegue a la consulta estadios 2, es decir, exposición ósea con infección y drenaje purulento. En estadios 1 también la podemos ver, pero es menos frecuente. Pero fíjense qué bajo que es la aparición de los estadios 0. ¿Eso nos está diciendo de que hay menos patología? No, porque si llegó el paciente a tener esta lesión, esta incidencia tan alta, evidentemente no fue detectado a tiempo, ya sea porque el paciente no consultó, pero en el caso que nos compete a nosotros, muchas veces hay un mal diagnóstico o una mala detección de las lesiones que podría tener en futuro el paciente. Cuando hablamos de la distribución, es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Y eso fundamentalmente se da por la gran incidencia que tiene el cáncer de mama y fundamentalmente por la gran incidencia que tienen las mujeres también de osteoporosis. Entonces, es lógico pensar que sea la población más vulnerable y con mayor incidencia. Cuando hablamos de la medicación, el medicación que más produce daños, son todos, pero el que más frecuentemente, no el que más produce daños, sino que el que más nosotros vemos en nuestra historia clínica, que es el que más frecuente se da en el paciente, es el alendronato, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas otras drogas nuevas que quizás con menos tiempo tienen mayor capacidad de toxicidad. Cuando hablamos del riesgo que lo produce, Eduardo aclaró perfectamente que la causa más frecuente era la extracción dentaria. Lo protético. Muchas veces aparecen exposiciones espontáneas, y esto se debe fundamentalmente porque no solamente estos medicamentos actúan sobre el hueso, sino que también actúa sobre el queratinocito, que recordemos que es la célula que forma a la mucosa de la boca, y entonces lo deja el queratinocito sin poder defenderse, o con la función que tiene de protección de la mucosa. Entonces muchas veces se puede producir esa exposición espontánea. En cuanto a la extracción dentaria, muchas veces la pregunta es, ¿se produjo porque se hizo la extracción? ¿O ya ese hueso que está alterado hace que se empiece a mover el diente? Entonces el paciente concurre con un diente con movilidad grado 3, en donde nosotros decimos, y bueno, hay que sacarlo, y es muy fácil de sacarlo, sacamos con mucha facilidad, y resulta ser que el postoperatorio del paciente es muy ruidoso, no cicatriza, y en el peor de los casos empieza con ese dolor y posteriormente con la aparición del tejido óseo en la zona del lecho de la extracción. Cosa que pasa muy frecuentemente y que los colegas derivan y que se asustan, ¿no? Dicen, yo hice una extracción muy sencilla y sin embargo tuve esta complicación que no resuelve. Lo primero que hace un colega cuando ve esto es curetear, suturar y ve que no responde, que se vuelve a abrir la herida. Yo lo que recomiendo es cuando se pasa esto, no seguir tocando al paciente, sino hacer la derivación a una entidad o un especialista para que revea la causa de por qué y tener un diagnóstico de certeza de qué es lo que está pasando. Es lógico pensar que los estadios más tempranos van a tener mejor resolución que los estadios más avanzados. Cuando vemos la afectación es mucho más frecuente el maxilar inferior que el superior. Y esto también tiene una cuestión anatómica importante. El maxilar superior tiene mucha capacidad, primero que es un hueso menos denso,
y segundo, tiene mucha más vascularización, mientras que el maxilar inferior es un tejido muy denso, entonces, y tiene poca vascularización, entonces es lógico pensar que es el hueso que va a sentir más, se va a ver más afectado. Bueno, algunas de las terapias que se plantean, o mejor dicho, muchas veces estos fueron planteos distintos que en realidad uno después las puede ir combinando, no tiene que hacerse una cosa y nada más que eso, pero lo primero que tenemos que pensar es en descontaminar localmente la lesión. El uso de antibióticos sistémicos para cubrir al paciente, lo primero que debemos hacer, y lo que más se aconseja, es empezar con amoxicilina. Algunos pacientes deben ser sometidos a cirugías, que es eliminar generalmente el secuestro óseo, lo cual puede ser también complementado con esta aparición del PRF, que es el plasma rico en fibrina, que nos ayuda a la cicatrización de la cirugía. Y hay otras terapias que pueden estar asociadas, como la hiperbárica, la pentoxifilina, que es muy importante. Muchos pacientes con esta sustancia medicamentosa mejoran la cicatrización. Saben ustedes que favorece la vascularización de los tejidos. Y esta terapia que nosotros no tenemos mucha experiencia, pero bueno, es como un antagonista en la función del antirresortivo, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de qué terapia hacemos nosotros, cómo recomendamos tratar a estos pacientes. Cuando viene un paciente a la consulta y presenta esto, que algunos de ustedes pueden mandar a la cátedra un paciente que presenta esto, post-extracción, exposición ósea, un hueso que se lo ve de un color blanco, un blanco amarillento, es una úlcera que tiene un borde generalmente que tiene como si fuese un rodete, y eso es porque no puede terminar de cerrar y sellar esa mucosa al defecto óseo. Muchas veces esta exposición ósea crece o se expone como si fuese un glaciar o como si fuese una isla que emerge de la mucosa. Entonces lo que vamos a hacer nosotros cuando llegue el paciente es hacer una correcta historia clínica y vamos a controlar la infección. Que eso es muy importante porque cuando controlamos la infección, inmediatamente lo que hacemos es evitar o minimizar la progresión del secuestro óseo, para que no siga avanzando el proceso infeccioso. Vamos a promover a través del lavaje y de la descontaminación local a que los tejidos duros y blandos se empiecen a movilizar, permitiendo el encapsulamiento del secuestro óseo y que lo podamos extirpar con mayor facilidad. No recomendamos que este paciente sea anestesiado y que se le saque ese secuestro óseo y curetear. No, fíjense que lo que estamos haciendo es lavajes, descontaminación de la zona, preparar al paciente. Cuando hacemos los lavajes se van haciendo con sustancia antiséptica, con cualquiera de ellas, y se lo debe colocar entre el hueso y la mucosa, en ese nicho o ese hueco que va quedando entre el límite o el borde de la úlcera. Esos lavajes deben ser hechos, además de con la solución antiséptica, con una cierta presión para que los líquidos puedan llegar en profundidad. Esto es muy importante. Nosotros vemos que los pacientes que le hacemos los lavajes y que son de la provincia de Córdoba y podemos hacer lavajes semanales o 2 veces por semana, la respuesta es mucho mejor que el paciente que es del interior, en donde los lavajes no los puede hacer con la misma frecuencia. Y ahí cabe entonces la gran función que cumple el odontólogo general. Porque ¿qué es lo que debo hacer yo? Hablar con el colega que lo derivó, supongamos que sea del interior, pidiéndole que le haga los lavajes. Entonces vamos a lograr que ese problema que tenemos nosotros, los pacientes que hacen lavaje y los que no hacen el lavaje intensamente, puedan recibir la misma atención. Entonces el odontólogo general debe capacitarse y debe preguntarnos, muchas veces nosotros lo vamos instruyendo de cómo hacer los lavajes, algo muy fácil y que se puede hacer con ningún tipo de complicación. Esto va a permitir que el epitelio se vaya metiendo entre lo que es el secuestro y ese borde de la úlcera. Y eso va permitiendo que cada vez podamos enuclear más fácilmente. Y cuando lo vamos viendo el hueso que se empieza a mover y que ya sale con facilidad, ahí recién hacemos lo que se llama la eliminación de ese hueso necrótico que está infectado. Pero dejamos generalmente una mucosa subyacente que intentó cerrar en forma natural. El doctor fue muy claro: yo debo eliminar todos los procesos infecciosos que tenga el paciente, no solamente de la zona, sino de toda la cavidad oral.
Y en un momento hubo una gran contradicción o pelea entre si el tratamiento era invasivo o no invasivo, o si había que hacer tratamientos quirúrgicos o no quirúrgicos. Bueno, con el tiempo hemos aprendido que lo mejor es una combinación de ambas cosas, y el tratamiento no quirúrgico, o el no invasivo, por así decir, es un poco lo que dije anteriormente, para que ustedes vean, los antibióticos prolongados, obviamente para controlar la infección. Se debe tomar, muchas veces el paciente debe tomar hasta 15, 20, 30 días de antibióticos para poder controlar las infecciones. Lo ideal es que ese tratamiento que vamos a hacer con antibiótico-terapia en forma prolongada la trabajemos conjuntamente con un infectólogo, porque muchas veces hay que ir rotando un antibiótico, y eso empieza a dar una situación muy especial de esta patología, que ha hermanado la relación médico-odontólogo, que muchas veces no es tan fluida. Esta patología ha pedido o ha necesitado que el médico necesita del odontólogo para consultarlo y para solucionar el problema o la complicación que se está produciendo. Entonces el paciente oncológico, que es fundamentalmente el que más predisposición tiene a esto, generalmente es el que es derivado por los médicos, ¿no? Fíjense, cuando hablamos del lavaje, el lavaje y los enjuagues, fundamentalmente, nosotros pregonamos la iodopovidona y la clorhexidina especialmente. Higiene del hueso expuesto, generalmente eso lo hacemos, como es un hueso con una superficie porosa, lo ideal allí es limpiar con algún hisopo, con esta sustancia antiséptica. Muchas veces la rifocina en forma de spray sobre la superficie de la úlcera y del hueso también ayuda mucho a la descontaminación. Bueno, preparar la boca general del paciente. Hay que desgastar muchas veces al secuestro óseo cuando no lo puedo eliminar, y como les dije yo, crece como si fuese una cresta o una isla. Lo que debo hacer yo es desgastar ese hueso necrótico. No necesito anestesiarlo al paciente porque ese hueso está inviable, entonces no tiene sensibilidad, y voy haciendo un raspaje que puede ser usado a través de ultrasonido, también el piezo eléctrico, son muchas veces, y hasta podemos hacerlo si tenemos experiencia, con una turbina, para eliminar ese hueso que está necrótico. Muchas veces la fotoestimulación del láser, del lecho quirúrgico, ha ayudado muchísimo, y la ozonoterapia, nosotros no tenemos experiencia, pero bueno, hay publicaciones que hablan de cómo ayuda a la terapéutica. En cuanto a lo sistémico, bueno, algunos pacientes son tratados con pentoxifilina fundamentalmente, algunos el uso de la cámara hiperbárica, también nosotros lo intentamos con algunos pacientes, no fue muy buena la experiencia, pero bueno, no quiere decir que no sea una opción. Bueno, los dosajes de vitamina D también son factores que deberíamos tener en cuenta. Por eso es muy importante que haya una relación con el médico clínico, que también atiende al paciente. Pero cuando hablamos de los tratamientos quirúrgicos o invasivos, bueno, obviamente ahí entramos una vez que ya terminé de hacer todo el proceso anterior, podríamos pasar a esta etapa quirúrgica si no se resolvió el caso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de esto, ahí vamos a extirpar el tejido del secuestro óseo necrótico con esa técnica que anteriormente desarrollamos. Y acá nos puede pasar dos situaciones que la hemos ido viviendo con el transcurso del conocimiento de la enfermedad. Muchas veces encontramos que está el secuestro formado cuando uno hace la cirugía, abre el colgajo y se encuentra un secuestro que está muy enucleado, fácil de extirpar, o quizás con una cierta dificultad, pero lo podemos extirpar, y nos queda un hueso subyacente, dentro de todo viable, que nos permite hacer un cierre y lo demás. Pero otras veces hacemos esa técnica de abrir el colgajo y encontramos que no hay un secuestro, sino que es todo un hueso homogéneo, como si fuese un mármol, y estos casos son más complejos, porque no tengo la posibilidad de enuclear el proceso infeccioso. Estos casos son generalmente los pacientes que han consumido más cantidad, dosis más alta y más tiempo el medicamento. Entonces es como que todo el hueso está afectado. Entonces la posibilidad de curación en estos casos es menor. Siempre hay que tratar, después de hacer la secuestrectomía o del raspaje del hueso, si no tengo secuestro, un cierre de mucosa que tiene que ser lo más sellado posible. Es muy difícil muchas veces lograrlo eso, porque muchas veces se nos abren los tejidos. Sabemos perfectamente que la cavidad oral
por lo general los puntos duran poco tiempo, se abre, se expone, pero bueno, hay que tratar de lograr sellar de la mejor forma, tratar de hacer un cierre total de la herida que ha quedado. Si no se puede, nos podemos valer de la colocación de membranas. Ahora bien, en estos casos la patología no es tan conveniente usar membranas artificiales, entonces nos valemos de estas membranas biológicas que son propias del paciente, que se llama el plasma rico en fibrina, que tiene muchísimas ventajas y que tiene muchísima utilidad actualmente en distintos ámbitos de la medicina. Como complementos podemos usar la colocación de láser, fundamentalmente del lecho quirúrgico, a través de la fotoestimulación y la fotodinamia. Eso muchas veces favorece el lecho quirúrgico para esterilizarlo y tener una mejor resolución del caso. Entonces, el tratamiento conservador versus el tratamiento quirúrgico, y bueno, no que sean, lo pongo así, no como que sea uno u otro, sino que se nos plantea muchas veces, ¿qué hago en este paciente? ¿Uso una técnica conservadora o uso una técnica quirúrgica? Y estos son los pasos que yo debería hacer, ¿no? La técnica quirúrgica conservadora siempre la tengo que hacer. La técnica quirúrgica va a ser complementaria. ¿Puedo o no hacerla? Eso va a depender fundamentalmente en el estadio que esté la enfermedad. Si el estadio es muy inicial, estadio 0, estadio 1, quizás con un tratamiento conservador podríamos solucionarlo. Mientras que si la enfermedad está más avanzada, quizás vamos a tener que pensar que el tratamiento conservador va a tener que ir ayudado de un tratamiento quirúrgico. Bueno, hay muchas pautas que van a definir esto en cuanto a este tema, ¿no? Fundamentalmente también la historia del paciente y la dosis que ha recibido. Una pregunta a tener en cuenta: ¿cuánto es el tiempo que tengo que hacer yo en un paciente tratamiento conservador para recién pasar a hacer un tratamiento quirúrgico? Bueno, creo que eso lo va a dar la experiencia del clínico. Por eso es muy importante que estos pacientes sean trabajados por profesionales que hacen medicina bucal, o que sean cirujanos, ¿no es cierto? Porque en realidad muchas veces esto es muy difícil darle una pauta, que después de tanto tiempo voy a decidir hacerlos quirúrgicos. Muchas veces hay distintos factores, como pacientes que son de ciudades lejanas, se acelera el tratamiento por una cuestión de tratar de definirlo, ¿no? Vuelvo a decir, esto es algo interdisciplinario que lo tiene que hacer entre los distintos integrantes de los servicios de salud. Es posible, y quizás es una buena técnica, hacer un antibiograma, que debe ser muy bien hecho. Hay que tener mucho cuidado cuando en boca hacemos antibiogramas, cultivo y antibiogramas, porque si no tomamos bien la muestra, vamos a contaminar la muestra con saliva y con mucha facilidad nos va a dar bacterias saprófitas de la cavidad vocal. Entonces quizás no es tan indicador, pero sí sabemos que por una cuestión de protocolo, las amoxicilinas son los primeros antibióticos que damos, la clindamicina también la podemos dar, pero empezamos siempre con amoxicilina como antibiótico de elección. Pero siempre vuelvo a indicar que esto debe ser manejado conjuntamente con infectólogos. Voy a mostrarles algunos casos clínicos. No sé, Gerardo, ¿cómo vamos? ¿Qué me queda? Perfecto, Doc. ¿Cuánto me queda más o menos que no me fijé? Unos 15 o 20 minutitos. Ok, dale. Bueno, miren, este caso clínico es una mujer de 78 años que consulta por una úlcera en el reborde, que la tiene hace un año. Fíjense, hace un año que tiene la lesión. Hay inflamación de la zona con dolor y supuración. Consultó al médico cirujano de cabeza y cuello por esta lesión, pero hace un año que la tenía. Quien la deriva a nuestro servicio. Consumió alendronato durante 5 años y la suspendió hace un año. Bien, fíjense lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Un paciente que consumió más de 3 años. Entonces, evidentemente, ya el riesgo es mayor de padecer esta complicación. Y fíjense, la paciente presentaba esta lesión. Vemos una úlcera extensa que va en todo el reborde.
siempre ese borde como inflamatorio, tratando de cerrar, pero no lo puede cerrar. Esto amarillento que se ve acá es tejido hueso expuesto, no duele, pero fíjense en el color gris verdoso que empieza a tomar. Eso es característico de un hueso necrótico. Y va acompañado de esto, ¿no? En la zona de la zona submaxilar, una fístula en donde drenaba en forma activa pus. Bueno, esta zona es ideal para hacer un cultivo, ¿no? Acá nos permite, hacemos un campo séptico y apretamos, y cuando sale esta gotita de pus, ahí sí es buenísimo poder tomarla y mandarle a hacer cultivo y antibiograma. Radiográficamente, las imágenes, vean la gran destrucción que tiene, solamente conserva la basal en esta zona, alto riesgo de una fractura espontánea, vean la alteración de todo el hueso que se veía expuesto, es esto que se ve acá, pero zonas de hipercaptación o de hipercondensación. Entonces, es como que hay una combinación, zonas escleróticas y zonas de secuestro óseo. Después de varios procesos de lavaje, fíjense cómo logramos mejorar el cuadro inflamatorio y vamos lentamente movilizando el tejido óseo que veíamos, fíjense ahí con la pinza, sin hacer ningún tipo de anestesia, muchas veces con la anestesia local ahí infiltrativa, o si no con nada, vamos movilizando lentamente este secuestro y fíjense cómo se exfolia este pedazo de hueso. Bueno, seguimos el proceso de lavaje, seguimos el proceso de descontaminación, hasta que podemos lograr, miren esto, una enucleación de toda esa masa que habíamos visto en la radiografía, de un hueso totalmente poroso, necrótico, con ese color verdoso que se ve acá, y podemos ver un lecho sangrante, que está bueno, porque está diciendo que, bueno, hay algo de sangre en la zona que puede favorecer la cicatrización. Acá no se hizo ningún tipo de intervención quirúrgica, ni colocación de PRF, y vamos haciendo los controles y vemos cómo la mucosa sola empieza a cerrar, empieza a hacer un sellado desde la zona periférica a la zona central, que eso es lo que logramos a través del lavaje que yo les decía, y despegando de a poquito el secuestro y que la mucosa vaya colocándose por clivaje por debajo del hueso. Inmediatamente empezamos a ver también una mejoría en la fístula. Acá está cerrando la fístula, a pesar de que todavía algo de exudado hay. Miren cómo la lesión a los 3-4 meses ya hay una resolución completa de la mucosa, una mucosa sana, sellada, espectacular, estamos muy contentos, y la fístula cerró. Un hermoso caso, que no son siempre así, de un tratamiento exclusivamente conservador. Ahora tenemos esta paciente que es derivada también a nosotros y tiene 78 años, y miren cómo se van sumando factores que habíamos hablado anteriormente, ¿no? El cofactor local y sistémico, diabética y fumadora, ¿no? Tuvo un cáncer de vejiga, tuvo un cáncer de vejiga que hace 2 años, y fue tratado con quimioterapia y ácido zoledrónico hace 7 meses. Hace 3 meses se realizó la extracción de un elemento dentario y no cicatrizó. Y ven ustedes cómo de la zona del reborde emerge este hueso, con esas características porosas, verdosas, que el borde de la úlcera se ve inflamatorio, eso es característico, y siempre empezando, cuando uno aprieta esta zona a la palpación, se ve que empieza a supurar pus. En este caso podemos ver cómo muchas veces los secuestros o las lesiones pueden tenderse a una inclinación más lingual que hacia vestibular. Eso es un hallazgo clínico que hemos visto en los últimos años, que las lesiones generalmente son mucho más comprometidas en la tabla lingual que vestibular. Esta es la radiografía, la imagen del paciente con su secuestro. Hacemos la secuestrectomía, miren cómo se ve ese hueso con todas las alteraciones. Y queda el lecho, que ya a través del lavaje, fíjense cómo se ve esa mucosa que fue rectando entre el hueso y la úlcera. Entonces nos ayuda muchísimo ese fragmento de mucosa que está allí. Procesamos la sangre del paciente, algo muy importante: estos pacientes no pueden estar anticoagulados, porque si no, esto genera que no se produzca el PRF, ¿no? Si el paciente está anticoagulado no puede procesar la muestra. Entonces, acá se saca la parte del glóbulo rojo y nos queda nada más que esto, que es la fibrina, el plasma rico en fibrina. Lo colocamos sobre la superficie de la úlcera, es muy fácil de colocar, es muy maleable, y tratamos de hacer una sutura lo más
hermética posible. Algo muy importante que les dije hace un rato, esto de que se vaya hacia el lingual, muchas veces la mucosa lingual es poco resistente y eso hace que muchas veces se nos abra la herida, ¿no? Y quede el material expuesto. Esa es la imagen histológica de un hueso con osteonecrosis. Vemos que está totalmente alterado, que no tiene osteoblastos ni osteoclastos, que este hueso está necrótico, con todas las alteraciones que son características de la lesión. Siempre es bueno, siempre, algo muy importante, cuando hacemos la secuestrectomía, siempre hay que llevar parte del tejido óseo a la anatomía patológica y siempre un fragmento muy pequeño de mucosa también. Siempre llevemos un poquito de mucosa sana, de tejido blando, para evitar algún tipo de complicación y que, y que no sea otra patología, como puede ser un carcinoma de cavidad oral. Entonces, siempre debemos hacer ese tipo de biopsias, ¿no? Fíjense, este paciente a los 6 meses hizo una resolución completa, una mucosa cerrada, sellada, y que va a quedar ese defecto. Eso es otra de las cosas, no se rellena el hueso. Hay que decirle al paciente que ese defecto de la zona de la secuestrectomía va a quedar así. Este paciente es una mujer de 65 años que es derivada de nuestros servicios por su odontólogo, por un dolor difuso, diabética, hipertensa también. Algo muy importante, osteoporosis, tratada con ivandronato por vía oral, 6 años aproximadamente. Bueno, esto es lo que hablaba Eduardo, ¿no? Evaluar realmente una osteoporosis 6 años, bueno, creo que eso es lo que hay que manejar también, ¿no? Manejarse con los médicos para ver si es necesario una dosis tan alta durante ese tiempo, ¿no? Y fíjense, en estadio 0, yo no veo nada, pero a esta mujer le dolía la prótesis y estaba deambulando de un lado para el otro porque la prótesis le dolía, le desgastaba en el flanco, y lo que veo yo es una inflamación de la zona, tanto hacia vestibular como hacia palatino, y un enrojecimiento. En los estudios radiográficos, como dijimos, los lechos alveolares que están diciendo de que algo está pasando en ese hueso, y en la tomografía, fíjense cómo se ve. Esto es la tabla externa, lisa, pulida, pero la cortical de la zona del dolor del paciente, con ese aspecto poroso, típico de una reabsorción ósea. Esta es la cirugía en donde se hace un colgajo, se elimina el tejido óseo, se llega, eso es la secuestrectomía, acá no podemos hacer lavaje porque evidentemente el paciente tiene sellada la mucosa. Hacemos un raspaje del lecho alveolar, encontramos un hueso sano, con buena característica biológica, colocamos el PRF, fíjense cómo lo colocamos con una pincita de algodón, muy sencillo, lo posicionamos, lo podemos compactar con una gasa para que los fluidos del PRF caigan sobre el hueso que se está tratando, y después la sutura, que esto es muy importante. Suturamos bien, o bien generalmente hacemos un punto separado, uno en U. Uno separado, uno en U. Eso es importante para que los puntos de tracción nos permitan evitar que se abra la lesión. Y hay un punto que es el que va a sostener, que es un punto bien profundo que se hace desde el fondo del surco hasta la parte palatina. Eso es para que aguante fundamentalmente la tracción de los músculos de la mucosa yugal. Fíjense la resolución a los 6 meses. La lesión está totalmente controlada, ya no hay dolor, no hay inflamación, sí queda esta cicatriz de la cirugía, pero sin ningún tipo de complicación. Otro paciente que de 49 años, pero fíjense que tenía un cáncer de mama, que fue tratado con quimio y radioterapia, y que además, como tenía metástasis óseas, y sabemos nosotros que los cánceres de mama en la mayoría de los casos van complicados con metástasis óseas, fue tratada con ácido solenólico por vía endovenosa y lleva 3 años de tratamiento. Y esta era la lesión, muy pequeña, en estadio 1, muy pequeña. Pero vean la alteración ósea que presenta. Acá se ve una hipercondensación, una hipercaptación del hueso. Se hace el colgajo, se elimina el secuestro óseo afectado, es muy fácil de sacar, con una uretita lo podemos eliminar porque ese hueso está necrótico. Fíjense, ahí se puede ver el tamaño que tenía la lesión, no era muy grande. Se logró a través de la sangre del paciente hacer el PRF, se vuelve a colocar en posición, y fíjense la sutura que habíamos hablado anteriormente, y esto a los 3 meses un control sellado de la lesión. Nosotros hacemos control a los 3 y a los 6 meses,
lamentablemente la paciente fallece de su enfermedad de base, no pudimos seguir los controles, obviamente. Y estos son los papers algunos de los tantos que habla del tratamiento de la osteonecrosis con el plasma rico en fibrina. Yo creo que es una muy buena opción y a nosotros no es la panacea, pero creo que nos ayuda mucho a lograr el tratamiento de estas enfermedades. Y vamos por último al protocolo de la extracción de dientes en pacientes con osteonecrosis. Y esto es fundamental. Yo tengo un paciente, viene a la consulta. ¿Cómo estoy, Gerard? Perdón, tiempo. Tenemos unos 5 minutitos por ahí. Dale. Bueno, vamos muy rápido, pero fíjense, 5 o 10 yo tengo un minutos. paciente. Bien, un paciente que viene para hacerse una extracción. Hago anamnesis, lo primero que tengo que hacer. Radiografías panorámicas y periapicales para descartar de que no tengo, porque ya sé que el paciente consumió la medicación. Me dijo que consumió antirresortivo. Radiografías panorámicas y periapicales, como dijimos con Eduardo. No hace falta pedir un TAC. Con esas imágenes nosotros podemos ver ya factores que estén alterando el hueso. Estudios de laboratorio, esto que había mencionado él, el beta-cross-lab, no es específico, pero está bueno pedirlo, y la vitamina D, porque sabemos que interviene en el metabolismo. Antibióticos sistémicos 7 días antes de la extracción, el antibiótico de elección es la amoxicilina, como dijimos, y lo va a continuar durante 15 días después de la extracción que vayamos a hacer. Vuelvo a decir, es un paciente sano, no tiene enfermedad, pero consumió antirresortivos y yo le tengo que hacer una extracción ósea, una extracción de un diente, que sabemos que es la causa más frecuente. Entonces, vamos a preparar, mientras vamos dando todo esto, le vamos haciendo una terapia para eliminar focos sépticos, como dijo Eduardo, todos los focos sépticos que tenga el paciente los tengo que mejorar, eliminar. Hay que hacer una sindemectomía profunda, algo que por ahí ya cuando pasan los años dejamos de hacerlo. Tiene que ser bien profunda, con un sindemectomo bien filoso, y lograr romper todas las fibras que están sosteniendo a la raíz o al diente. Usar preferentemente extractores atraumáticos, si se puede, y si el caso lo permite. Usar una membrana biológica. Alguien está conectado, me está molestando el audio. Usamos membranas biológicas, como dijimos anteriormente, la de elección es el PRF, una sutura bien hecha y que trate de cerrar bien el defecto que nos vaya a quedar, y hay un control semanal de la herida que debemos hacer y lo retiro del punto a los 15 días. Bueno, estos son todos los protocolos que se han hecho o se han propuesto. Este es un protocolo que estamos usando nosotros y que nos va muy bien, por eso se los compartimos, espero que lo puedan anotar a esto. Y vamos a ver algunos casos clínicos de un paciente que tiene osteoporosis, que recibió ácido zoledrónico durante 3 años por vía endovenosa. Es de alto riesgo. Entonces, hay que hacer la extracción de un elemento 25. Bueno, vamos a prepararnos. Fíjense, esta es la raíz, tiene hasta una fractura. Después de anestesiarla, hacemos sindemectomía. En este caso vamos a usar porque nos permite un extractor traumático. Se extrae el resto radicular. Nos queda el lecho. No hay ningún tipo de colgajo acá, que eso es bueno, porque no hay que ser muy invasivo. Procesamos la sangre y logramos el PRF. Lo vamos a colocar con mucha facilidad dentro del alveolo. Lo posicionamos, lo aplastamos y después suturamos. Fíjense el control de los 7 días. Ya empezamos a ver que, bueno, los puntos están bien, que no hay proceso infeccioso. Control de los 15 días. Control de los 30 días. Vean cómo ya hay una mucosa que está organizada. Y control los 60 días. Hemos logrado entonces una posible complicación en un paciente con esta patología. Y el control al año, donde se ve una resolución absoluta de la cicatrización. Acá la pregunta es, ¿fue por la técnica que usamos? ¿O el paciente no hubiera hecho, si yo hago la extracción común y corriente, no hubiera hecho la osteonecrosis? No sabemos, pero este protocolo, en todo paciente que tenga riesgo, debe ser utilizado. Vean cómo radiográficamente se ve un sellado perfecto y no hay signos de enfermedad radiológico, que también debe ser una de las cosas que debemos controlar. Otro paciente, fíjense, de 53 años, este hombre tenía un adenoma de hipófisis y fue tratado por eso con el ácido zoledrónico durante 3 años y actualmente está con denosumab, que es una de las drogas más potentes que se utilizan
de estas líneas, ¿no? Y fíjense, el paciente presenta todos estos focos sépticos. No se hizo preparación de la boca, como dijo Eduardo, antes de recibir el tratamiento. Y eso es un error. Ahora, ¿quién soluciona esto? Viene el paciente, es una bomba. Viene el paciente con toda la medicación encima y con todos estos focos infecciosos. ¿No es cierto, Gerardo? Se ríe Gerardo de la bomba, pero esto uno se agarra la cabeza y dice, ¿y ahora quién lo toca esto? ¿No? Y entonces, nos toca a nosotros muchas veces tener que solucionar esto, y bueno, lo vamos a intentar. Hacemos el protocolo, anestesia, extracción, sintemotomía y extracción de los lechos de los restos, colocación del PRF. Esto es lo que yo les decía. Fíjense cómo cuando generalmente colocamos dos membranas, una bien nutrida de su líquido, y a una de ellas, a la otra la podemos aplastar y hacer como una membranita, por eso se la ve más blanca, pierde ese color amarillento, porque obviamente perdió todos los líquidos, y después hacemos suturas bien cerradito. Eso es fundamental. Vemos cómo hacemos un control a la semana de la sutura, otro control después de retiro de la sutura a los 15 días. Fíjense cómo al mes ya empieza a tener un cierre muy importante, y a los 3 meses, está retardado todo, pero logramos el cierre, ¿no? Logramos el cierre. Quizás ahí, no sé, parece ser más bien un resto de alimento, pero se ve que el cierre está logrando, y a los 6 meses, un cierre absoluto del hueso y de la mucosa. Control radiográfico, también lo vemos, perfecto el hueso con sus características. Pregunta, ¿hubiera hecho la osteonecrosis si yo hago una extracción común y corriente? No lo sé. Pero ante la duda, esta es la obligación de un profesional que va a atender a un paciente que ha consumido esta medicación. Porque si no, podés tener alguna complicación legal. Porque existiendo un protocolo diferencial en este tipo de pacientes, uno no puede hacer una extracción común y corriente. Porque si hay un 1, un 2%, un 3%, depende de la literatura que quieras leer, de riesgo, ese 2, 3, 5, 10%, para el paciente que lo padece es el 100%. Y eso es un problema de por vida que va a tener el paciente si no lo solucionamos nosotros, o muchas veces no lo solucionamos, ¿no? Como conclusión, la cirugía dental y el implante pueden ser desencadenantes de la osteonecrosis. Eso lo explicó Eduardo, coincido 100%, mucho cuidado con los implantes en estos pacientes, hay que estudiar bien en qué caso se va a hacer y en qué no. Siempre en estos cursos me preguntan, o nos preguntan, ¿se puede hacer implante? Bueno, hay que evaluar el caso. Así como uno evalúa el espesor óseo o la altura ósea, hay que evaluar la calidad ósea. El riesgo aumenta en pacientes que tienen implantes preexistentes, que eso es un tema muy importante, porque uno dice, bueno, no lo coloco, pero yo ya los tiene colocados de antes. Entonces, a ese paciente que yo tengo en mi consultorio, que está recibiendo la medicación, debo controlar esos implantes con más frecuencia que un paciente que no consume esta medicación, por más que no tenga la enfermedad. El riesgo es menor en pacientes que consumen antirresortivos orales que los que hacen en forma endovenoso. Sí, es real, pero nosotros vemos muchos casos que toman por vía oral y que hacen la osteonecrosis. O sea que eso no significa que no lo vaya a padecer. Los pacientes han recibido tratamiento por más de 3 años, el riesgo aumenta importantemente. Entonces, para nosotros es importante preguntar, saber bien cuánto hace que consumió esa medicación. La perimplantitis en pacientes que recibieron antirresortivos deben ser controladas. Si normalmente la perimplantitis es un problema de controlar, en un paciente con estos antecedentes, la complicación es grande. En pacientes oncológicos, como sobre todo el denosumab, sabemos que el riesgo de osteonecrosis es alto. Y en pacientes con cofactores sistémicos, como dijimos anteriormente, que los dijo Eduardo y lo mencioné yo nuevamente, el riesgo es muy factible. Bueno, yo quiero agradecerle a la Escuela de Posgrado y a todos los que están acá conectados. Veo en un momento, bueno, 100, 101, 108, bueno, un momento, para mí es un placer por haber pasado este momento con ustedes, haberlo compartido con Eduardo, y estamos a disposición de cualquier pregunta. Bueno, doctor Pánico, muchísimas gracias. En nombre de la Escuela de Posgrado les agradecemos al doctor Piemonte y al doctor Pánico la gentileza en haber compartido esta horita y media con nosotros.
¿Querés dejar de compartir? Así pasamos a la rueda de preguntas. Tengo algunas preguntas acá anotaditas de diferentes colegas que han participado. La primera dice así: cuando el paciente tiene pernos y coronas que están desadaptadas, ¿se hacen las extracciones preventivas? Me imagino en un paciente con antecedentes de consumo de antirresortivos. Eduardo, empezá vos si querés. Pues. Bueno, para definir la extracción, no solamente se define porque el paciente tenga la corona desadaptada o tenga la medicación. Obviamente hay que hacer un análisis más completo de la pieza dentaria y de todo el proyecto de rehabilitación que haya en el paciente. Si se pueden conservar los dientes es mejor, si el paciente tiene o debiera tener los tratamientos de conducto, si están en buen estado, quizá lo recomendable sea reemplazar el perno y hacer una prótesis fija antes de hacer la extracción. Pero bueno, eso hay que analizar caso por caso, o sea, no se puede dar una generalidad para responder esta pregunta. Sí, yo creo que si hay posibilidades de que esos restos o esos pilares están en mal estado y que se puedan fracturar y que tengas una complicación como una infección de una fractura, y la paciente no está enferma de osteonecrosis, sino que consumió esa medicación, yo evaluaría seriamente hacer la extracción con los protocolos que dijimos anteriormente, ¿no? Y yo creo que con eso, bueno, uno se cubre, porque también hay que ver qué vida útil tiene esos restos radiculares. Eso no lo podemos saber, pero lo podemos intuir, ¿no es cierto? Bien, perfecto. La otra pregunta de la doctora Eli Pieri, la doctora está en Brasil, la saludamos muy afectuosamente desde aquí. ¿Qué opinan de la láser terapia como tratamiento coadyuvante para la osteonecrosis? Eduardo, o yo, no sé. ¿Vos? Empieza vos, René. No, te cuento cómo es la historia, Doc. Primero, bueno, un gusto que hayas estado conectada. Nosotros hemos comprado el láser hace poco porque en nuestra institución pública no tenemos láser. Y creo que hicimos esta inversión nosotros con la idea justamente de poder ver en qué podemos ayudar a los pacientes. Todavía en nuestra experiencia lo hacemos, pero todavía no hemos visto una diferencia, porque hace poco que lo estamos haciendo, entre los que hemos hecho sin láser y con láser. Pero yo creo que, como puse ahí en las funciones, creo que todo el arsenal que podamos tener, el piezoeléctrico, el láser, son cosas que van a ayudar en un porcentaje a que el éxito sea mayor. Yo creo que hay algo que tener en cuenta. No tenemos un éxito del 100%. Yo he mostrado eso y por ahí uno dice, es como los cursos de rehabilitación. Son todos lindas las rehabilitaciones y los problemas no se cuentan. No, hay muchísimas complicaciones. Simplemente, bueno, mostré estas, pero hay muchas veces que no te responde, que se nos abre, que se nos expone nuevamente. Y es todo un desafío. No es tan fácil y no tenemos un éxito de un 100% como uno quisiera. Entonces tenemos que valernos de todo lo que tengamos en nuestras manos para poder usarlo. Sí, en cuanto para redondear esta respuesta, recordar que el uso del láser puede ser para esterilizar el lecho quirúrgico en forma directa, digamos, por ejemplo con un láser de dióxido de carbono, o puede utilizarse el láser junto con terapia, aplicándolo como terapia fotodinámica con un colorante para también hacer la esterilización del lecho óseo, con un láser que genere directamente con luz, digamos, infrarroja, también para esterilizar. Es decir, hay varias formas de esterilizar el lecho óseo. También se puede utilizar láser de baja potencia para estimular la reparación de los tejidos blandos. Hay ya bastante publicación en ese sentido. Nosotros, como dijo el doctor Pánico, no tenemos una experiencia en nuestro equipo que permita aportar algo diferente a lo que ya se conoce en la bibliografía a nivel mundial. Perfecto.
Acá hacen una pregunta en relación a los lavajes de tratamiento conservador que usted mencionó, doctor Pánico, sobre los antisépticos, si son 2 veces por semana, según dice lo que la doctora escuchó, por cuántas semanas, y después también qué antiinflamatorio considera usted sugerir a estos pacientes. Bueno, perfecto. Muy buena la pregunta. Lo ideal para nosotros, si logramos hacer 3 veces por semana, bueno, sería lo ideal, pero es realmente muy cansador para el paciente. No se olviden que son personas generalmente mayores, entonces logramos, por ahí pactamos, si es de acuerdo al paciente, o 1 vez por semana o 2 veces por semana. Vuelvo a decir, son pacientes que se cansan de ir y venir, y la familia también se cansa, y se ven pocas respuestas con el lavaje. Entonces, y por ahí el lavaje dura 6 o 10 minutos hacer todo el lavaje, y el paciente se tuvo que levantar temprano, ir, trasladarse. Entonces, es la realidad que nos pasa, se agota el paciente. Entonces, por ahí lo terminás perdiendo el paciente. Entonces, eso yo creo que un poco lo tiene que ir viendo el profesional de acuerdo a las posibilidades del paciente, pero 1 vez por semana, 2 veces por semana sería suficiente. Pero también hay que ayudarlo a instruirlo al paciente a que se lave, que eso es importante. No solamente instruir al profesional, que le quede cerca, cualquiera de ustedes que necesite, nosotros le podemos instruir cómo hacer el lavaje, que es muy sencillo, pero supongamos que también se le dificulte. El paciente puede aprender, entonces uno lo puede entrenar con jeringuitas sin aguja para que no se pinche, que se genere una presión sobre el lecho óseo, si puede buscar la ubicación entre la úlcera y el hueso sería ideal, pero bueno, por ahí se le dificulta. Si alguien de la familia se lo puede hacer también, sería el más adecuado. Pero bueno, los antisépticos ya los dije, y con respecto al dolor y la inflamación, eso es muy importante. Hay veces que llegamos a dar hasta tramadol como medicación para el dolor, porque estos pacientes muchas veces son pacientes que tienen mucho dolor, y otros pacientes no sienten absolutamente nada. Entonces, la analgesia va a ir de acuerdo a la intensidad del dolor que tenga el paciente. Por eso digo, desde nada hasta tramadol, ¿no? Como medicación indicada. Lo único que podría yo agregar a esto, en cuanto a la medicación, evitar corticoides. A veces se da el corticoide como una opción de alta potencia para controlar la inflamación, pero acá no solamente que estamos sumando una medicación que puede interactuar negativamente con el hueso, sino que también podemos estar disminuyendo las defensas a nivel sistémico local y facilitar también la virulencia del microorganismo, de los microorganismos implicados. Bien, perdón. Entonces, hay otra pregunta, hay 2 preguntas que las podemos unir en una, sobre qué opinan ustedes sobre la utilización de la pentoxifilina, recordando que es un protocolo, ¿no?, que siempre se utiliza con tocoferol o con la vitamina, entonces sobre el protocolo PENTO en lo que es la osteonecrosis asociada a medicamentos. Bueno, hablo yo, después me decía Eduardo si quieres agregar algo más. Bueno, nosotros... Habla vos, René, responde vos nomás, que va a ser suficiente con esto. Bueno, es muy interesante la pregunta, seguramente que la persona que la ha hecho ha leído mucho el tema. Nosotros estamos haciendo una tesis de doctorado, justamente el doctor Nico Leonardi, que tengo la suerte de dirigir, que estamos trabajando sobre estos pacientes, con 2 grupos, con y sin pentoxi. Y bueno, la respuesta perfecta yo creo que la vamos a poder dar cuando tengamos la tesis, ¿no? Pero mi sensación es que mejora mucho. Y tiene un argumento, porque es, como dice Gerardo, la vitamina más la pentoxi que nos permite, el tocoferol, que es la vitamina, y la pentoxi, que permite, le da como más elasticidad, el glóbulo rojo permite llegar con mejor vascularización en las zonas donde hay menos posibilidades de que llegue la sangre. Entonces yo creo que es un factor importante. Ahora hay muchas personas que no lo toleran a la pentoxifilina. Recuerden ustedes que puede generar complicaciones como hemorroides y otros cuadros que el paciente por ahí no lo relaciona con el tratamiento que está haciendo, y uno como profesional tiene que tener mucho cuidado porque, bueno, evidentemente
no es dar una medicación, porque sí, hay que saber todas las contraindicaciones que puede tener el paciente. Entonces, seguirlo bien de cerca yo creo que es importante. No sé si contesté la pregunta, ¿quién la hizo? No me acuerdo. Hay 2 o 3 personas que lo hicieron. Ah, bueno, a todos ellos, no sé si Y alguno quiere sobre, consultar algo. en relación al mismo método de tratamiento farmacológico, si tenían experiencia con el teriparatide. No, no. Hemos leído nada más de eso, pero no tenemos experiencia. Creo que, en mi opinión, no sé qué opina Eduardo, es muy importante hablarlo con el médico, ¿no? De si vamos a colocar una medicación más a un paciente que ya está polimedicado y con todos los factores sistémicos. Entonces, hay que ser muy cuidadoso, por eso dije en un momento que esto ha hermanado al médico y al odontólogo. Yo, la verdad que estoy agradecido a los médicos con el respeto y con el cariño que nos han aceptado a nosotros para todos estos pacientes. Digo yo, por ejemplo, que el oncólogo pregunte, ¿te parece que podemos seguir con la medicación? ¿La suspendo? O sea, hay un respeto muy grande, porque ellos también ven que esto es una complicación muy seria, que hace unos años, o sea, como dije yo, hace 6 años atrás, nos negaban los médicos o los que indicaban esta medicación que era una verdadera complicación. Hoy se ve tanta esta complicación, se ve con tanta frecuencia y lamentablemente lo que yo creo es que vamos a tener cada vez más casos, lo hemos hablado de los chicos, que va a ser, esto va a ser, porque es tan buena la medicación y tiene tanta potencia que evidentemente se va a seguir dando. Entonces, si no hacemos algo preventivo antes y durante el tratamiento del paciente con esta medicación, y va a ser complicado. Bien, aquí hay una pregunta que dice, normalmente, ¿cuánto tiempo tarda en manifestarse cada etapa de la ONMAM? Entonces, la doctora repregunta, por ejemplo, ¿a cuántos días de una extracción dentaria puede manifestarse una etapa, un estadio 1 de una ONMAM? Bueno, si hablamos que es un paciente, no sé, Eduardo, ¿querés hablar vos? Perdón. No, brevemente, o sea, Vos, puede ser inmediatamente o puede ser hasta meses después. Es variable. Sí, yo he tenido casos en donde un paciente le había cicatrizado normalmente y de golpe se expuso. Apareció al mes y medio, apareció. Sí relataba como que había sensibilidad en la zona, que no terminaba de cicatrizar, como que, o sea, y como dijo Eduardo, lo más frecuente es que inmediatamente uno, después de hecho la extracción, cuando va a control el paciente, o a lo mejor ni lo citamos a control, vuelve el paciente diciendo, che, tengo todavía el hueco, no cicatriza, sino que queda directamente la úlcera expuesta con el hueso. Sí, perfecto. Es más, algunas veces hemos visto casos que comienzan estas ONMAM como unas alveolitis, sin tendencia a cicatrización de alveolo y después se desarrolla el cuadro más florido. Sí, y con respecto, no sé si la pregunta también iba a los otros estadios, eso ya no lo tengo, no hay estudios que digan que va a pasar de un estadio 1 a un estadio 2 en 2 meses, no. Eso va a depender mucho del cuadro del paciente, ¿no es cierto? De cuán afectado está el hueso. Bien. Sí. Es muy importante en este aspecto destacar que cuanto antes se actúe, antes se puede controlar la infección del hueso y antes se puede eliminar el hueso infectado. Y de esa manera se evita que el hueso vaya facilitando la infección de más hueso. Porque esto es lo que tenemos que entender también. El organismo no puede reabsorber el hueso que está infectado, que eso es lo que hace normalmente cuando el hueso se infecta. Al no eliminar el hueso infectado, ese hueso infectado es un foco infeccioso, ya en sí mismo, ya no necesita de otro factor externo, y eso hace que el hueso que lo rodea, que también tiene su problema de esclerosis, sea también infectado con más facilidad. También hay algunos estudios que muestran que los pacientes que toman medicación antirresortiva hacen alveolitis post-extracción con más frecuencia que los pacientes que no toman la medicación. Es decir, hay una demora en la cicatrización, aunque no haya un desarrollo de la osteonecrosis. Por eso es importante hacer, como dijo el doctor Pánico, estos protocolos de extracción más cuidadosos,
para evitar que aparezca la enfermedad post-extracción. Bueno, quedan dos preguntitas, excepto que alguien quiera hacer alguna otra más, o yo me haya salteado alguna. La primera dice si el metotrexato es un tipo de bifonato. No, el metotrexato no tiene químicamente nada que ver con los bifosfonatos. Como mostramos en algunos casos, hay pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen artritis reumatoidea, a los cuales también se les da bifosfonatos en algunos casos, que pueden compartir la indicación, o sea, reciben bifosfonato y reciben metotrexato también. Y el metotrexato en sí mismo, por sí solo, tiene la capacidad, con menos frecuencia que los bifosfonatos, de producir osteonecrosis, entre otros efectos adversos. Por supuesto que si están los dos, el riesgo es un poco mayor. Aparte del metotrexato, una droga oncológica, así que también aumenta el riesgo cuando la comorbilidad coexiste con el tratamiento antirresortivo. Bien, y por último, la última, seguramente para el doctor Pánico, preguntan, en el caso de que no se pueda hacer el procesado de la sangre y la colocación del PRF, si se puede sustituir por Spongostan. Sí, la leí esa y otra que me decía, hay otra que dice de Eugenol, lo mismo, pero con el Eugenol, me parece, ¿no? Más abajo. Esa del Eugenol se me pasó, no la vi, pero Sí, debe creo ser que el una mismo. pregunta era más o menos lo mismo, uno decía con Spongostan y otro decía con el Eugenol. La verdad que son técnicas muy viejas que nosotros ya no las estamos usando. Habría que hacer un estudio. Yo no puedo decirte eso si no se hace un estudio con respecto a esto. Hay que ser serio. Uno puede decir sí o no. Habría que hacer un grupo de pacientes con Spongostan y un grupo con PRF. Y decir qué ventajas tiene uno y otro. Eso es lo que yo creo que sería la respuesta seria. Ahora, con la técnica avanzada que tenemos ahora, que podemos hacer el PRF, yo creo que no es impedimento hacerlo, porque no son todos los días que tenemos un paciente que vamos a hacer una extracción con PRF. Entonces, perfectamente yo en mi pueblo, en mi barrio, donde esté, voy a tener un bioquímico cerca que me llegue, se llegue hasta el consultorio, que obviamente te va a cobrar, pero bueno, está dentro de los honorarios que le pasará al paciente, en donde viene con su centrífuga, te saca la sangre, te procesa la sangre, acá tenés el PRF, lo colocás y se acabó. O sea que no es algo que no se puede hacer. Bueno, si uno ya quiere hacer una inversión, porque tiene muchos casos, y comprar una centrífuga, bueno, viene nomás el bioquímico, te saca la sangre, te centrifuga ahí en el consultorio y te hace el PRF. No es no sé, me parece que con los beneficios que tiene, y con todas las utilidades que tiene, no solamente en estos casos, ¿no? Porque también para hacer implantes, injertos de hueso, es tan útil esto que yo creo que es algo que lo podemos incorporar dentro de la práctica profesional. No sé si quizás a lo mejor no sea tan factible, pero me parece que lo podemos hacer. No sé, Eduardo, ¿vos qué opinás con respecto a eso? Bueno, muchos de los procedimientos que se plantearon para la osteonecrosis tienen su base en lo que se conocía en el tratamiento de las osteoradionecrosis. Yo por lo menos no recuerdo haber leído algún paper que hable de colocación de apósitos como el Spongostan en pacientes con osteonecrosis, sí en pacientes con osteoradionecrosis. Uno de los elementos que solía estar en parte recomendado y que hemos tenido alguna experiencia es el uso ¿cómo se llama? No me acuerdo, Albogil de Ceptodon. No me pagan nada Ceptodon, simplemente para aclarar la marca comercial. Y ese tenía una cierta efectividad en pacientes con osteoradionecrosis para prevenir complicaciones. Dentro de lo que es la osteonecrosis, si no se puede utilizar PRF, lo que se conoce y está recomendado es hacer una reducción de la altura de las crestas óseas y tratar de hacer un cierre con sutura por primera intención. Bueno, perfecto. No sé si alguien quiere preguntar algo más, si no, ya estamos culminando este espacio. Les agradecemos a todos la buena voluntad de compartir
una siesta de estomatología. Creo que es un tema, como dijeron muy bien los doctores, eso lo están manejando muy bien. Sí, René, ¿Puedo perdón. decir algo? Sí, 2 Sí. segundos nomás antes que haga la despedida de la gente. Pues yo quiero agradecer a muchos conocidos que veo acá conectados, divino, la verdad que hace mucha gente que no veía. Y fundamentalmente ahí tuvieron ustedes nuestros contactos, el de Eduardo y el mío, seguramente que el de Gerardo también lo tienen. No duden en cualquier duda que tengan en conectarse con nosotros y a hacer la interconsulta, para eso estamos. Esta charla no tiene mucho sentido si después cerramos la puerta a todo el mundo. Las puertas quedan abiertas para lo que necesiten y poder ayudar a los pacientes fundamentalmente. Doc, querés dejarles a los participantes de los días de atención de la cátedra? Decilo vos, tranquilo. Bueno, tenemos consultorio externo miércoles a la mañana, miércoles de 9 a 12 y viernes de 9 a 12. Cátedra de estomatología. Así que bueno, si no hay ninguna otra pregunta, agradecemos a todos los presentes. Seguramente vamos, dependiendo de la calidad de lo que haya quedado grabado, pero seguramente lo estaremos subiendo al canal de YouTube a la charla, así todos los que por ahí se inscribieron y no pudieron asistir, lo ven en forma asíncrona. Bueno, hay justo una última pregunta. Sí, hay una preguntita ahí, me parece que entró. Se me fue, a ver. Algo del COVID, si seguimos... En relación, se han aumentado los casos en relación a la pandemia, en pacientes que han Sí, yo tenido COVID. lo dije cuando empecé la charla, que lo que vimos no es una asociación de que COVID haya generado más osteonecrosis, no, lo que generó es que muchos pacientes